Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saludamos a las redes sociales que nos ven. Hoy domingo tenemos reunión general. Estamos transmitiendo de la misión cristiana Vida Nueva en Cristo. Les mandamos un saludo y vamos a continuar con nuestro estudio que tenemos el día de hoy. Estamos estudiando la suficiente gracia de Dios para salvar contra el legalismo, ¿verdad? Esta es la tercera parte de este estudio. ¿Y por qué tiene importancia este estudio que iniciamos? ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos que conocer bien esta doctrina, que la gracia de Dios es suficiente para salvar, porque hay en el mundo, si le puede bajar tantito al máster, ahorita, un sinfín de cristianos e iglesias que están agregándole obras al sacrificio de Cristo para completar la salvación. Y lo vamos a ir explicando poco a poco como iniciamos este estudio. ¿Por qué es importante conocer este estudio? Que la gracia de Dios es suficiente para que no nos convertamos en cristianos religiosos, ¿verdad? Y queramos complementar el sacrificio de Cristo que ya fue completo. Cuando Él estaba en la cruz dijo, tetelestai, en el hebreo, que significa consumado es, todo está completo. Cuando Cristo dice esta palabra, todo está consumado. ¿Se acuerdan las últimas palabras que dijo? Él quería decir que todo lo que le mandó el Padre a hacer, que la obra que tenía encomendada había sido completada con su sacrificio. Y vimos que el ladrón en la cruz no hizo nada para ganar su salvación, nada de obras. Y eso es lo que quiero que entendamos, que como cristianos para ganar nuestra salvación no tenemos que hacer obras. Ojo, cuando nosotros escuchamos el Evangelio y creemos, solo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos regala la salvación por fe, porque creímos, confiamos en lo que escuchamos, en el mensaje de salvación, y ahí viene la gracia de Dios. Muy bien. Ahora, las obras son el resultado de nuestra salvación. O sea, si vamos a Efesios 2, 8, 9, para que veamos el versículo 10, ahí abra su Biblia, Efesios 2, 8, 9. Dos, 8, 9. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Aquí está. Pues es don de Dios, es un regalo, la palabra don es regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien. Aquí está la base principal. Cuando ustedes les pregunten cómo nos salvamos hoy, cómo Dios regala la salvación, Efesios 2, 8, 9 es la base principal. Muy bien. No por obras para que nadie se gloríe, pero el versículo 10 dice esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces el versículo 10 dice que para buenas obras, y arriba dice no por obras. Entonces, ¿cómo está? ¿Se contradice la Biblia? No, el versículo 10 habla ya de que después de que nosotros somos cristianos, ahora tenemos que demostrar nuestra salvación por buenas obras. A ver, díganme qué obras buenas hacemos ahora que somos cristianos. Algo que usted hace para buenas obras para demostrar que usted es salvo. Lo que hablamos tantito el miércoles, ahora nosotros nos portamos bien y no hacemos cosas malas, no para que nos salvemos como antes lo hacíamos. Que antes tratábamos de guardar la ley de Moisés, queríamos, no hacíamos cosas malas, no matábamos, no robábamos, no asaltábamos, y eso eran cosas malas. Y ahora que somos cristianos, ahora nos portamos bien como el resultado de nuestra salvación, como el resultado de que está en nosotros el Espíritu Santo. Y es por eso que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos va guiando y nos va deteniendo, nos va hablando a nuestra conciencia
de que esto está mal, esto no lo debemos de decir, tenemos que ir cambiando nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestro vocabulario, tener cuidado. Y todo eso dice que Dios lo hizo para buenas obras, o sea que ahora lo que hacemos es el resultado de nuestra salvación. Entonces, cuando vemos un cristiano que no está dando frutos, que no vemos un cambio en su vida, que ya lleva meses de convertido o años de convertido y no vemos, entonces él no está dando obras, no está haciendo obras buenas de justicia. Ahora lo que vamos a hacer nosotros cuando salimos a evangelizar y que vamos a hablarle a las personas, ya no lo hacemos para que Dios nos perdone ni nos regale nuestra salvación. Lo hacemos como el resultado. Esa es la diferencia, ¿verdad? Ahora, tenemos que poner las bases bíblicas y por eso empezamos. Ahorita estamos poniendo las bases bíblicas de la suficiente gracia de Dios, de los pasajes donde habla que Dios salva por gracia, para que después entremos a los versículos que han utilizado para el legalismo. Y esto es lo que tenemos que entender, de que no caigamos en un legalismo ni nos convirtamos en religiosos. Porque hay dos tipos. ¿Se acuerda que le dije el domingo pasado? Que están los judaizantes y están los religiosos. Muy bien. Mire, en Mateo, repasemos un poquito Mateo 23 del 1 al 5. Mateo 23. Vamos a ver la vida de los fariseos tantito acá. Mateo 23, versículo del 1 al 5. Miren, Jesús dice, acusa a los escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús le está diciendo a sus discípulos, miren muchachos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Qué cosa? Sobre lo que está basado en la ley de Moisés, les está diciendo Jesús. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Jesús les decía a sus discípulos y los ponía a los fariseos, miren muchachos, los fariseos predican la ley de Moisés, son grandes maestros, saben toda la Torah, etcétera, etcétera. Cuando ustedes escuchen a ellos, háganlo conforme a lo que está basado en la palabra de Dios. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque aquí los fariseos se jactaban de ser muy religiosos, muy espirituales, cuando ellos no predicaban con el ejemplo. Fíjense qué es lo que pasó. Ellos se creían tan religiosos, y es que el problema hoy en día también pasa lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús, de que los cristianos que se creen súper espirituales piensan que ser espiritual, ¿sí? Ser espiritual es ahora agregarle obras al sacrificio de Cristo. Y ahora más bien están cayendo en dogmas y ya no en doctrinas. Hay hoy en día una disputa, un pleito entre iglesias que no debería ser así, que ahora hay unos que se jactan que dice nosotros somos de sana doctrina. Y cuando ellos hablan de sana doctrina, piensan que la sana doctrina es no maquillarse, no usar pantalón, no usar alhajas, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas más, y más en el caso de las mujeres, y piensan que eso es ser espiritual. Miren, estaba escuchando la predicación del hermano David Daimon, un judío,
que él fue a predicar allá en Centroamérica, y ahí había conferencias de pastores, y cuando le dieron el micrófono a una hermana, ella pasa al frente, agarra el micrófono y empieza a decir esto. Yo desde que me convertí al Señor, dejé de usar pantalones, dejé de usar pantalones, maquillajes, aretes, porque eso no le agrada al Señor. Y empezó a tirar, a hablar, y los pastores y los hombres tienen la culpa porque les compran pantalones a sus mujeres. Y empezó a hablar de esa forma, y él, hermano David, cuando le tocó su lugar, tuvo que refutar lo que había dicho esta hermanita, porque empezó a tirar a todos y que no era la forma, y ella se creía mucho más espiritual el ser eso. Mire, y agarró un pasaje todavía esta hermana, que está en Isaías capítulo 3, vaya ahí. Isaías capítulo 3. Y de aquí se basan muchas iglesias. Isaías 3:16. Agarran este pasaje y lo sacan de su contexto. Miren, juicio contra las hijas de Sión. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pómitos de olor y zarcillo, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los matoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrán hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura de una vez hermosura. Esta hermana que se para y empieza a predicar esto, y que toma este versículo para decir que Dios no le agradan los cosméticos. La palabra atavío en el original hebreo viene la palabra cosmes. En el griego atavío es la palabra cosmes, y de ahí viene cosméticos. O sea, que usaron este versículo, y eso es lo que tienen algunos pastores que están en contra de la mujer que se arregla. Y vamos a ver que hay un equilibrio. La Biblia siempre hay un equilibrio, ni muy exagerado, ni tampoco. Vamos a verlo eso. Agarran este versículo y lo sacaron de su contexto. Este pasaje estaba hablando en el tiempo de que el pueblo de Israel fue llevado. Por eso tenemos que conocer un poquito la hermenéutica y saber que hay unas reglas de la hermenéutica para entender el contexto como de acuerdo a lo que está hablando. Y en su tiempo tenemos que leer versículos anteriores hacia arriba, hacia abajo, leer todo el capítulo entero, y también capítulos anteriores y capítulos después para ver de lo que está hablando. Eso habla de la hermenéutica. Y ya estudiando eso, analizando todo esto, aquí el pueblo de Israel se encontraba en un estado de que las mujeres en ese tiempo ya se preocupaban más por su apariencia física. O sea que le estaban dando más importancia a la apariencia física, al andar muy arregladas,
pero la comunión con Dios estaban perdiéndose. Y más lo que agregado todo que el pueblo empezó a rebelarse contra Dios, miren, se lo dejo de tarea en su casa para que lo lea. Aquí fueron llevados cautivos a Asiria. Fue uno de los cautiverios. ¿Se acuerda que el último cautiverio hacia dónde fue? Babilonia. Aquí está hablando de que fueron llevados cautivos a Asiria. Y miren, para atravesar al desierto, ¿cómo cree usted que los llevaban cautivos? ¿A poco los llevaban en avión o los llevaban en autobús ADO, etcétera, etcétera? Tenían que atravesar el desierto caminando y encadenados, porque eran presos, eran cautivos. El pueblo de Israel fue cautivo. Ahora, cuando Dios habla de aquí, estaba diciendo Dios que Él quitaría todas estas cosas porque en el desierto, durante la travesía, ¿dónde se iban a poder seguir arreglando de todas estas cosas? ¿Dónde iban a conseguir cosméticos? ¿Dónde iban a conseguir perfumes? ¿Eran esclavos? Y así que, por eso dice, miren, que habría hediondez. ¿Cómo no va a haber hediondez en el desierto donde no hay para bañarse y están siendo llevados cautivos? Ahora, si toman este versículo para decir que así quiere que Dios, que no andemos sin nada, porque todo lo que mencionó acá, entonces vengan hediondas. Entonces rápense la cabeza. O sea, hay que tener cuidado para usar los versículos y sacarlos de su contexto. Porque esta hermana empezó a hablar así de que es pecado, que a Dios no le agrada que la mujer se arregle. Y háganme el favor. ¿Cuándo? Veamos con la Biblia. Vaya a Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Miren lo que Dios siempre califica. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová, ¿qué cosa? No mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora dicen algunas iglesias y pastores que también debemos de cuidar la santidad externa. Que yo, ¿dónde está la santidad externa? Oyes, es que Dios lo que mira es el corazón. ¿Cómo es posible de que estén dogmatizando? Porque eso se llama dogmas. ¿Qué es un dogma? Es algo que ya es doctrina de hombre. Como Marcos 7:7, que Jesús les decía que están ustedes llevando a cabo las doctrinas y mandamientos de hombre. O sea, cuando un pastor de una iglesia se convierte, porque yo he visto sin fin ahí y hasta se pasan, porque ya insultan a la mujer, ya insultan a las hermanas, y le dicen, empiezan a decir que todo es del diablo, que el maquillaje, que los aretes, que los pantalones, y que todo es del diablo, todo lo empiezan a satanizar. Cuando Dios ve el corazón, como acabamos de ver en su palabra, que es lo que Dios ve en el corazón. Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo algunos versículos más para que entendamos de que Dios ve el corazón. Ahora, que hay un equilibrio, hay un equilibrio. Por eso los fariseos, Jesús le dice, miren, ellos se jactan de ser muy espirituales, pero ¿saben qué? Ni ellos mismos lo hacen.
¿Qué quiere decir esto? Que hay personas de que se jactan de ser muy espirituales, al no maquillarse, no poner pantalón, etcétera. Yo soy espiritual, cuando su corazón está podrido por dentro. Y eso es lo que mira Dios, el corazón. Tú llegas a unas iglesias de esas y vas así con un pantalón y maquillaje. Yo no he visto aquí que alguien venga como payasa o como prostituta. Yo lo veo en un término normal, porque la mujer es bonita. Claro que Dios nos hizo a los hombres que no necesitamos de eso. Lo único que te puedes poner es perfume, crema, nada más, pero no necesitas polvo. Pero la mujer por naturaleza lo necesita. ¿Por qué te gustó tu esposa cuando la conociste? ¿A poco la conociste toda hedionda, desfachada? La conociste bonita, bella, con maquillaje, arregladita, y por eso te gustó y te casaste con ella. Ahora, agarraron este versículo, que es uno de... Entonces dice aquí Dios que va a rapar. Entonces, si van a aplicar entonces que se rapen. ¿Que quiénes? Los que piensan que debe ser así. Las hermanas, pastores. ¿Cómo es posible que un pastor, el otro día, ahí en la televisión, dijo que las mujeres que se pintan parecen guacamayas? Y es una falta de respeto. O sea, guacamayas porque se adornan, porque se pintan tantito. Si eso, miren, si eso fuera pecado, estuviera más recalcado en la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento. Y lo único que dijo en Timoteo, lo vamos a ver que había una regla, una regulación. Si leímos acá el contexto, tuvimos que estudiarlo para enseñarlo. Se trataba en el tiempo de que fueron llevados cautivos a Siria. Como castigo, Dios estaba diciendo, ¿saben qué, mujercitas? Ustedes que ya se perdieron, que están poniendo más importancia, etcétera, a otras cosas, su apariencia, ya no me buscan, ya no hay santidad interna, sino que más se produzcan ya por su apariencia. Yo voy a hacer que pase esto y esto. ¿Cómo? ¿Dios lo hizo? No. Sería en el transcurso del cautiverio, no iban a tener dónde arreglarse, dónde bañarse todos los días, cómo ponerse desodorante, y por eso dice que iban a andar hediondas. Bueno, miren, están tratando de arreglar. Vamos a ver Romanos 10:2. Romanos 10:2. Romanos capítulo 10, verso 2. Aquí Pablo está hablando de Israel. En el versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia. Esta palabra ciencia que significa conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Muy bien. Pablo está diciendo, miren, ellos, mi pueblo de Israel, son muy religiosos. En eso estaba enfatizando Pablo. De que ellos tienen celo. Y es bueno tener celo por la palabra de Dios, pero no caer en un extremo. Pero dicen, no conforme a ciencia, conocimiento. No sabían, no les había caído el 20 a los judíos, al pueblo de Israel, que después de que Dios hace el último pacto con el hombre,
en el sacrificio de Cristo, se había acabado la ley de Moisés. Porque dice aquí que, en el versículo 4, que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, si también vemos en Gálatas, ¿se acuerdan que en Gálatas, vayamos a Gálatas 3 para trazarlo con Gálatas 3, Gálatas capítulo 3. Vimos que del versículo 1 al 5, Pablo los reprende y le dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Bueno, y abajo continúa el pacto de Dios con Abraham y pone de ejemplo el apóstol Pablo al padre Abraham, que le fue contada por justicia su fe. Bueno, pero más abajo, el versículo 10 dice así, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire, la misma Biblia, la ley de Moisés decía esto, que aquel que no permaneciera e hiciere todas las cosas que demandaba la ley, eran malditos. ¿Por qué eran malditos? Porque no las podían cumplir. Era mucha demanda. Y como lo explicamos, que Dios al ver al pueblo de Israel que no podían cumplir la ley de Moisés porque todos fallaban en algún punto, entonces venía la gracia de Dios y venía la fiesta de la Pascua para sacrificar al Cordero para que ahí le fueran perdonados sus pecados. Y es por eso que asistían a la fiesta de la Pascua cada año para que hubiera perdón de pecados. Pero lo que hacía la fiesta de la Pascua, esa fiesta, que era solo cubría los pecados, solo venían y era cubierto nada más. Es como cuando ves algo aquí sucio y lo quieres tapar con algo para que no se vea, ven y le pones una manta, una tela y queda cubierto. Y conforme iba pasando todo el transcurso del año, volvían a pecar y tendría que venir al próximo año para venir a limpiar sus pecados. Pero el pecado no era quitado, solo era cubierto. ¿Por qué? Porque dice Hebreos que la sangre de toros y de machos cabríos no era suficiente para quitar el pecado. Hasta que vino Cristo y Él, a través de su sangre, quitó el pecado de una vez para siempre. Y Juan el Bautista lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ya no que cubre, que quita el pecado del mundo. Muy bien. Y aquí dice Pablo, 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, en otras palabras, si vas a querer cumplir la ley de Moisés, la tienes que cumplir toditita para que vivas por ella, siendo salvo. Eso es lo que está queriendo decir. Ok, aquellos que quieren agregarle la gracia de Dios, como la iglesia adventista del séptimo día, quieren la gracia de Dios más la ley de Moisés. Ok, no se puede las dos, tienes que tomar una. Tienen que tomar una forma de querer salvarse. Si tú quieres salvarte por la ley de Moisés, entonces cúmplala pero todita. Porque si no, eres maldito si tú fallas. Pero como eso nunca pudo ser, nadie se salvó hasta que vino Cristo con su sacrificio. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está. Hecho por nosotros maldición porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso es lo que decían los fariseos cuando estaba Cristo en la cruz. ¿Cómo es posible que que está muriendo en una cruz sea el que nos va a redimir, el Salvador, cuando la ley de Moisés dice que aquel que es colgado en un madero es maldito? ¿No entendieron que Él llevó la maldición de todos los pecadores? Eso no lo entendía. 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto que aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aquí está hablando del pacto que hizo Dios con el hombre en el sacrificio de su Hijo. Bueno, más adelantito para avanzar, dice 19, versículo 19, Gálatas 3:19, vaya leyendo conmigo. Entonces, ¿para qué sirve la ley?
fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Pregunta Pablo aquí, ¿para qué sirve la ley? Obviamente para dar a conocer al ser humano el pecado, porque antes de la ley, pues no conocían pecado, no sabían. Háganse de cuenta que en el tiempo de Abraham, que no estaba la ley, alguien se pasaba el semáforo rojo y nadie le infraccionaba, nadie le paraba porque no había ley. Y eso sucediera al tiempo de hoy. Si no hubiera leyes, pues no, nadie nos podría parar, ¿verdad? Pero vino la ley para que entendiera el ser humano qué es lo que es pecado y qué es lo que está mal delante de Dios. Muy bien, sigamos leyendo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice que la ley fue nuestro ayo. O sea, que la ley de Moisés o todo el conocimiento que nosotros teníamos antes de ser cristianos, que tratábamos de guardar la ley, como le expliqué el miércoles en algunas cosas, era nuestro ayo. Este ayo significa nana, un guía. Es como cuando alguien te hace favor de llevar tu hijo a la escuela, el que te recoge a tu hijo en la escuela. Era una nana, pues, alguien que te cuida a tu hijo. O sea, así era la ley, está diciendo que era un guía para llevarnos a Cristo. O sea, que nuestra conciencia nos decía qué es lo que estaba mal y qué es lo que hacíamos malo y no. Y tratábamos de cumplirla. ¿Cómo tratábamos de cumplirla? No haciendo cosas malas. Y con eso pensábamos que ya Dios nos iba a perdonar. Bueno, aquí dice que la ley, en otras palabras, ¿para qué se las dio Dios entonces si no la iban a poder cumplir? Para que se dieran cuenta de que no iban a poderla cumplir y que necesitaban a Dios siempre en sus vidas para que Él les diera la salida. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento está la fiesta de la Pascua, era una de esas. Ahora, ¿y qué pasaba entonces cuando alguien moría y no llegaba a la fiesta de la Pascua? Porque era cada año. Llegaba la fiesta de la Pascua en Semana Santa, lo que es Semana Santa, y obviamente venían y pedían perdón, entregaban su sacrificio, era perdonado, salía el sacerdote, regaba la sangre de los corderos, lo regaba en el pueblo, les caía la gota de sangre y ahí quedaban perdonados. Pero pasado mañana, el lunes que comienza, la semana que comienza, otra vez, como hoy en día pasa. Ahorita vamos a participar de la Santa Cena, todos van a quedar limpios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso simboliza el vino. Muy bien. ¿Y mañana qué? Mañana otra vez ya te volviste a ensuciar. Mañana ya pecaste, ya mentiste, ya robaste, ya se te salió una palabra, etcétera, etcétera. Pero la diferencia, que ahora tenemos un abogado, dice en las cartas de Juan, que aquel que cometiera pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. O sea que tenemos que hacer nada más confesar de todo corazón y arrepentirnos y Dios nos perdona. Pero tampoco puedes andar de que todos los días, ya te perdonó Dios, al otro día ya te perdonó, vuelves a caer. Entonces hay un problema en tu vida espiritual. O no has nacido de nuevo, porque no podemos estar pecando. Se trata de que cada día menos nos alejemos del pecado. Eso se llama la santificación. Ese es en el proceso en que estamos. Se llama santificación, apartarnos cada día del mal pecado. Entonces, no porque ya tengamos la gracia, queramos abusar de la gracia. ¿Ya? No porque tengamos que ahora somos salvos por gracia y ya no tenemos que cumplir ciertos ritos, ni sacrificios, ni ya nada, cosas difíciles. Bueno, entonces, como Dios me perdona, bueno, voy a pecar y mañana me arrepiento. Hoy me echo mi trago
Hoy me emborracho, hoy fornico y mañana me arrepiento. ¿Y sabes qué? ¿Te acuerdas cuando vimos un estudio que hasta lo vimos en la pantalla? ¿Por qué pecamos? Y no lo que hacía el pueblo de Israel. Pecaban y se arrepentían. Y Dios lo perdonaba. Pecaban y se arrepentían. Pecaban y luego volvían. Pero en una de esas que quisieron regresar, dijo Dios, ahora no. Ahora te quedan en el... Ese fue el castigo. Se quedan en el desierto postrado. Aquí se van a quedar 40 años. Ustedes ya no entran a la tierra prometida. Ese fue el castigo que le dio al pueblo de Israel. Cuando estaban en el desierto, iban hacia la tierra prometida de Canaán. Pero empezaron a rebelarse y hacían esto, jugando con Dios con el pecado. Jugando con el pecado, dijo Dios, ahora ni más. Ahora se quedan enterrados aquí. Y solamente la generación de sus hijos va a entrar. Todos los jóvenes de 20 años para arriba, esos están de Deuteronomio, van a entrar a la tierra de Canaán. Y así pasa hoy en día. O sea, no creamos que porque Dios se perdona y si es misericordioso y tiene paciencia, pero también se le cansa. Dios no es juguete. Tenemos que tomar en serio a Dios. Por eso muchos cristianos, cuando de repente, cuando dice Dios, ahora no regresas, papá, algo pasa en el ambiente espiritual de su vida que quedan fuera, ¡fuc!, al mundo otra vez, al lodo cenagoso, como los puercos. Y ahí se quedaron y muchos se pierden. Tienes que hacer algo por tu vida, no podemos estar así todos los días. Cada día, sí, es cierto, Dios nos perdona. Ahora, ¿qué tenía que hacer entonces? ¿Cómo se salvaban los que pecaban y ya no llegaban a la fiesta de la Pascua? Ahora está más fácil. Aquí pecas y aquí lo confiesas de todo corazón y Dios te perdona. Rápido, al instante. Pero antes tenía que venir la fiesta de la Pascua durante todo un año. ¿Cómo se salvaban entonces? Solamente Dios. Era por gracia. Porque alguien que no llegaba a que llegara la fiesta de la Pascua y se enfermaba o algo pasaba, en sus últimos minutos de vida se arrepentía. Se arrepentía tal vez de todo corazón y Dios, como Él es el único que conoce el corazón, Él sabe a quién salvaba y a quién no salvaba, a quién le otorgaba el perdón por gracia. Imagínense, hoy en día, Señor Jesús, te pido que me perdones. Padre, he pecado contra ti, ten misericordia. Cuando estamos enfermos o sentimos que nos vamos a morir, Dios nos perdona y nos vamos en paz con Cristo. Pero antes era Jehová, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí. O sea que la salvación, en otras palabras, ha sido por gracia. Pero Dios solo conoce el corazón y a quién se los otorga. Es por eso que a las personas que no son cristianas, que cuando les hablan en sus últimos minutos de vida, están enfermos en los hospitales, donde quiera, y aceptan a Cristo ahí, y mañana mueren, pasado mueren, ellos van por gracia, son salvados por gracia. La gracia ya no es para nosotros, que ya conocimos el Evangelio, supimos el camino de la verdad, aceptamos a Cristo, y ahora queramos que cuando yo, por no entender, por no querer obedecer, y ando haciendo cosas malas, y algo me pasa, un ejemplo, y que me atropelló el carro, o cualquier accidente, no sé por qué vino, si por disciplina o no sé qué, y ahí en la ambulancia vaya el cristiano diciendo, ahora sí, Diosito mío, perdóname, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí te voy a obedecer. Ya no, porque la gracia era cuando no conocíamos. Una cosa es la salvación por gracia, que se nos fue dada. Fuimos salvos por gracia. No tenemos que hacer nada, nos arrepentimos aceptando a Cristo, pero como Dios nos dejó seguir viviendo, ahora Dios nos manda, tienes que nacer de nuevo. Esa es la diferencia. La diferencia en comparación del ladrón en la cruz, él ya no le siguieron permitir viviendo, ya estaba destinado a morir. Por eso ya no siguió viviendo y por eso Dios le perdonó y fue salvo por gracia. Ahora, ya se llevó nuestra salvación por gracia, ahora tenemos que nacer de nuevo. En el momento que aceptamos a Cristo, ahí nacemos de nuevo, se nos deposita la semilla, el esperma, así como el esperma del ser humano es depositado en el óvulo de la mujer, etcétera, etcétera. Así es Dios, algo pasa espiritualmente
es depositada en nuestro corazón y hay que regarla, esa semilla con la palabra. Por eso, las personas que aceptaron a Cristo y nunca se congregaron y nada más te aceptaron tal vez para que los dejaras en paz o porque en ese momento tenían un gran problema, una gran necesidad y aceptaron a Cristo, pero nunca aceptaron la invitación que tenían que venir a congregarse, que tenían que venir a escuchar la palabra, se secó lo que había sembrado en su corazón. Y por eso ahorita andan peor que antes. Así funciona la palabra de Dios. Por eso nosotros, para que no te mueras, no se muera lo que fue sembrado a ti. O sea, ahorita ya no se puede morir. Si tú ya naciste de nuevo, ya no se muere lo que fue sembrado a ti. Lo único que pasa es que lo apagues. Que apaguéis, por eso dice Pablo en Tesalonicenses, y no apaguéis el Espíritu Santo. Te tiene que estar esa flama ferviente a todo lo que da todos los días. Porque el pecado, lo que hace el pecado es que perdemos la comunión. Miren, un cristiano nacido de nuevo, cuando peca contra Dios, no pierde su salvación, sino que pierde la comunión con Dios. Eso es nada más, porque la salvación no se pierde. Ese es otro estudio. Porque si estamos cuidando nuestra salvación a no perderla, entonces no las estamos ganando. Entonces es por obra y no por gracia. Así de fácil. Cuando alguien dice, no, que la salvación se pierde, entonces no las estamos ganando. Entonces Cristo no nos las dio completa. Cuando dijo Jesús, Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida a medias, temporal. ¿Así dijo? Que tenga vida eterna. Eterna nunca va a perecer, nunca se va a acabar. Dios nos da una salvación completa. Bueno, ahora, si pecamos, perdemos la comunión con Dios, algo pasa, te enfrías. Más cuando los cristianos andan pecando de lascivia, de adulterio, fornicación, que andan echándole el ojo a otra mujer, teniendo su esposa en su casa, sus propias conciencias los acusa y por eso que no sienten el venir a la iglesia porque andan en pecado y su conciencia se los dicta. Y es por eso que ellos no pueden, esas personas, ya sea hombre o mujer, no pueden porque algo impide. Es que el pecado es una barrera que nos separa de Dios. Es una barrera. Y nosotros antes de ser cristianos, esta barrera que se llama pecado, aquí está Dios y aquí está el hombre y aquí estaba la barrera, nosotros queríamos derribarla con la religión. Y ese es el problema hoy en día, que la gente quiere derribar esa barrera que les obstruye para acercarse a Dios con las religiones y con las buenas obras. Pero cuando entienden el Evangelio y aceptamos a Cristo, viene Cristo y nos dice, ¿sabe qué, hijo? Tómate de mi brazo porque ahora yo soy el que te llevo al Padre. Así de fácil. Sigamos leyendo. 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, maestro, guía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Muy bien. Pablo empieza aquí a hablar a los Gálatas y por eso le dije que estudiara el libro de los Gálatas, porque aquí Pablo se encuentra que con las iglesias de Galacia estaban introduciéndose falsos maestros que estaban queriendo judaizar otra mente a los recién convertidos. O sea, los que se estaban convirtiendo en este tiempo, había personas, y eso es de lo que estamos hablando, tal y como está sucediendo. Hoy en día están queriendo judaizar a la iglesia otra vez. Y lo que pasaba en Galacia, que por eso Pablo le dice, ¿qué no entendieron ustedes? Y le dice que la ley no era nada más un guía mientras Cristo venía, que no iba a poder haber salvación, no había salvación por la ley. Entonces, ¿por qué usted dice aquí? Porque ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les lavó el cerebro? Que ahora tienen que guardar la ley cuando ustedes ya fueron salvos por gracia. Pero otra cosa es que no podemos abusar de la gracia de Dios. Ya lo expliqué. Bueno, vamos a ver en Hechos capítulo 15. Vaya ahí.
el primer concilio, ya en el Nuevo Testamento, con la iglesia primitiva también, Hechos capítulo 15. Y vamos a tenerlo que leer todo para que entendamos. El concilio en Jerusalén. O sea, este concilio es que significa reunión de líderes, los líderes cristianos que estaban en esa iglesia, en la iglesia en ese tiempo. Dice, entonces, vaya leyendo conmigo ahí con cuidado. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea que estaban obligando otra vez a que se circuncidaran. Vamos a seguir leyendo. 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5, y aquí comienza, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, supuestamente ya habían fariseos que se habían convertido a Cristo, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificándolo por la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí está lo que acabo de decir, que los que querían guardar la ley no podían llevar, no podían guardar. 11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aquí está haciendo referencia a Cornelio y su familia en Hechos capítulo 10. Eran gentiles. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre las cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre. Muy bien, ¿qué es lo que estaban diciendo los apóstoles? Que no se anden inquietando, que no trataran esa secta de los fariseos que se estaban convirtiendo según el cristianismo, que les impusieran más carga, porque ellos decían que ni nuestros padres, nuestros antepasados en el tiempo de la ley de Moisés, no podían llevar. Y lo único que decía, miren, ya no les pongan más carga. Es que de eso se trata. De eso se trata cuando nos convertimos a Cristo. No ponerles más carga, porque aquí estaban queriendo judaizar la iglesia. Decían, leímos el versículo 1, decían que también que se les mande a que guarden la ley de Moisés.
Cuando en Gálatas dice Pablo que la ley de Moisés no podía hacer salvo nadie, que era nada más una guía mientras venía. Entonces, ¿por qué estaban queriendo ponerle más carga? Y eso es lo que estamos tratando de enseñar en este estudio. De que nosotros, ¿para qué vamos a poner más cargas en las mujeres? O vamos a poner un ejemplo. Miren, un ejemplo. Si tú invitas a un joven que está él acostumbrado al mundo, él al libertinaje, a la diversión, le gusta la música mundana, ciertas cosas, le juega cualquier tipo de jueguito, que sabe que está mal delante de Dios, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Puede venir un joven, que tú lo invites como cristiano y que aquí les prediquemos que se conviertan a Cristo y que empiecen a escuchar este tipo de cargas. Ahora que eres cristiano joven, tú no puedes escuchar música mundana, tú no puedes tener amigos que no son cristianos, y tú no puedes andar con el pelo largo, y tú no puedes ver esto, ni hacer esto. Imagínense qué va a pensar, Dios mío, ¿en qué problema me vine a meter? ¿Cómo se va a convertir esa gente? Viene un homosexual, acepta a Cristo, se sienta y que de repente al otro día uno de los hermanos se levante y empieza a atacarlo, o el propio pastor, y que le diga, oyes, hermano, tú no puedes venir con esos modales de aquí de mujeres. Tú tienes que comportarte como hombre, tú tienes que hacer esto, y no te tienes que andar maquillando, y no te tienes que andar haciendo eso. Entonces, ¿qué queremos hacer? Ya estamos queriendo nosotros convertir a la persona. Ya no dejamos que sea el Espíritu Santo. Nosotros, dice Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Corintios capítulo 3. O sea, si empezamos a hacer esas, ¿cómo se va a convertir la gente? Es como viene alguien que es católico y le recibe a Cristo y le empieza, oye, tienes que tirar tus ídolos, ¿eh? Tú no puedes seguir teniendo ídolos, apenas lleva una semana de convertidos. No lo va a entender. Si nació de nuevo, conforme vaya pasando los meses, va a ir entendiendo, va a ir escuchando, cuando abramos la Biblia, que huí de los ídolos, que esto y lo otro, y lo va a entender y después va a decir, pastor, ¿qué hago con mis ídolos? Ya entendí que no los debo tener, ahorita los destruimos. Pero si empezamos a atacarlos así, es lo que estaba haciendo la iglesia en ese tiempo. Muchos que se estaban convirtiendo. Si viene una prostituta, ella está acostumbrada a vestirse alegremente, como dice, bastante maquillaje, ¿verdad? Usar faldas cortas. Y viene y se sienta y acepta a Cristo. Y que cuando ya se vaya, hey, venga usted señorita, le quiero decir que para el otro domingo ya no traiga usted minifalda, ya no traiga usted maquillaje, no se puede vestir así. Y va a decir, bueno, ¿en qué secta me vine a meter entonces? Porque muchas personas nos tienen así, en ese concepto. Me acuerdo que había una hermana que me decía, no, yo no soy de las personas que me voy a ir a meter estar encerrada ahí. Eso fue cuando no era cristiana. Y así pasa. Muchas personas piensan de que aquí es una secta, que porque ahí les prohíben, a mí, no sé si se los han dicho alguna vez, ¿verdad que ahí les prohíben que no fumen, que no tomen, que no bailen? No sé si alguna vez, a mí se me lo dijeron, que piensan que aquí les prohibimos a que no fumen, no bailen, no tomen. Y aquí no les prohibimos nada. Simplemente se les predica la palabra y van entendiendo. Imagínate que venga esa muchacha y que al otro día le estemos duro. Es por eso que yo se los he dicho. Cuando ustedes les prediquen a alguien y acepte Cristo, tú tráelo acá, invítalo y deja que sea la palabra. No estés de necio y duro, porque en vez de que los atraigas, los aburres, los fastidias.
¿De qué te sirve que andes hablando por aquí, por allá, por acá? Y cuando los traes, los fastidias, los alejas. Tú siémbrales la semilla en su corazón. Invítalos y déjalos acá. No estemos queriendo fastidiar, porque imagínense, a veces nosotros, pongan atención, a veces nosotros queremos arreglar la vida de otras personas cuando nuestra familia, nuestra vida está hecho un desastre. Tenemos que arreglar primero. Porque cuando tú empiezas a querer enderezar a otras personas y cuando ven en ti que tu matrimonio, que tus hijos, que tu vida, lo que sea, está un desastre, voy a decir, voy compa, ¿me querés a mí estar hablando de la palabra? Fíjate en ti primero cómo estás. Mira, vas a quedar en vergüenza. Calladito me veo mejor. Ahora que si te pregunta, hermano, fíjese que ahí tengo duda. Ok, le enseñamos. ¿Verdad? Porque de eso se trata. Vamos a traer a la gente y que sea la palabra. Díganme de ustedes, aquí, ¿a cuántos de ustedes yo les estuve fastidiando después de que les hablé de la palabra? ¿A cuántos yo los ataqué con los ídolos? Y les dije, no, es que no puede usted tener hermanitas sus ídolos. No, yo nada más, así dice la Biblia. Aquí están los versículos. Pero como ya tenían el Espíritu Santo, lo entendieron porque no habían nacido de nuevo. Y ¡fum! Así es esto. Y el querer estar haciendo, poniéndole cargas a las hermanas, y ahorita vamos a ver por ahí, no me va a dar tiempo hoy, hablar de versículos, y vamos a ver en el Antiguo Testamento que hubo mujeres que usaron aretes, usaron cosméticos. Es que le ponen, miren, ese tipo de iglesias, pastores o hermanas legalistas que se llaman así, lo mismo como los fariseos. Se tragan el camello y colan el mosquito. Cuando Jesús, ¿se acuerdan? Le dijo así Jesús a los fariseos, vosotros tragás el camello y colás el mosquito. O sea que las cositas chiquitas que no tienen gran relevancia para Dios, ¿sí? Las hacen grandotas. Pero las cosas grandotas, como el camello, es ilógico que pase por una aguja, por un ojo, un orificio como sea. Es ilógico. Eso así. Eso sí lo dejan pasar. O sea que las grandes cosas que en verdad Dios enfatiza que no, es así. Pero las cosas, las miniaturas, las insignificancias. Vamos paso a paso, por eso vamos a ver en la Biblia que hay un término. Ni muy, ni tan, como dicen. ¿Verdad? Si viene una mujer que acaba de recibir a Cristo y es prostituta, vamos a darle chance. Que se siente. Que escucha la palabra. Si pasó ya un mes y vemos que no cambia 2 meses y no cambia su forma, entonces ya el pastor tiene la obligación de llamarle, hermana, quiero platicar con usted y sacarle la Biblia. Mira, hermana, le quiero dar este estudio para que usted comprenda que su vida tiene que ser cambiada por la palabra. Y aquí está la forma de vestirse, la forma de caminar, etcétera, etcétera. Y si ella nació de nuevo y si ya tiene el Espíritu Santo, lo va a entender. Y si no nació de nuevo y si no, pues va a decir, ¿sabe qué? Gracias, pero a mí no me van a cambiar mi forma de vestir. Entonces ahí nos vemos. Entonces que Dios la bendiga. Y ya. Un muchacho que está acostumbrado a las cosas del mundo y que le empecemos a decir, oye, no puedes escuchar música mundana, tienes que escuchar pura música cristiana. Déjalo, que sea el Espíritu Santo. Tiene que nacer de nuevo. Ahora, si no, pues Dios se los va a llevar, no sé, algo va a pasar. Hay mucha gente que así pasa, que no nacen de nuevo a la primera. Toman una decisión. Pasa muchos años. La hermana de un pastor decía, ¿sabe qué? Tengo una hermana que ella es psicóloga y que quería arreglar la vida de los demás cuando su matrimonio estaba un desastre. Y supuestamente había tomado una decisión por Cristo, pero no se afirmaba, o sea,
así tomó 2, 3 decisiones y que ahora sí, y volvió a pasar y se alejaba de la iglesia. Venía 2, 3 veces y se alejaba y así estuvo hasta que como que tocó suelo, fondo, no sé cómo se dice, fue que ahora sí, hasta que nació de nuevo. Y así pasa con las personas. ¿Qué es nuestra obligación? Orar por ellas. ¿Cuántas veces no le hemos hablado a nuestra familia, etcétera, etcétera, y no entienden? ¿Cuántas veces yo le hablé a mi familia, le he hablado y no entienden? No es que orar por ellas y que Dios tenga misericordia. Bueno, dice aquí que lo único que les dijo, 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Aquí está. A los que están en las redes sociales, mire, si usted llega a ver este mensaje algún día, y siempre que tocamos el tema de los ídolos, ¿y por qué no adoramos a los ídolos? Es que porque la Biblia nos los prohíbe. Es un pecado, es una abominación. Y por eso citamos la Biblia, le citamos estos versículos. De este estudio que estamos hablando, los apóstoles, cuando inicia la iglesia, vemos aquí que ellos lo que hacen es que se aparten de los ídolos, porque es un pecado. Y si usted cree en Jesús y cree en Dios, gloria a Dios, pero usted no puede servir a 2 amos. Usted no puede tener a Cristo y a los ídolos. Bueno, 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene cada ciudad y quien le predica en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Bueno, 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y así los varones principales de entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, salud. Bueno. 24, hay otro poquito. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, de los cristianos, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. No nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Bueno, muy bien. Vemos aquí el libro de los Hechos, tenemos que entender esto, es un libro histórico y transitorio. O sea que histórico en el sentido de que aquí nos muestra la palabra de Dios, la Biblia, que cómo comenzó la iglesia. Y cómo fue transitorio, porque aquí cuando dicen a los gentiles, sabemos que los gentiles es toda aquella persona que no es nacido en Israel, que no es judío. Fuera de Israel, cualquier nación, país, somos gentiles. Bueno, y eso es lo que estaba pasando, que aquí las personas que se convertían y que no eran judíos, ya esta secta de los fariseos que se habían convertido, según estaban poniéndoles que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. O sea, parecido a lo que sucede ahorita. Tú ya eres cristiano, pero mira, no tienes que usar pantalones, no tienes que usar esto, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. O sea, Dios mío, nos quieren poner más cargas. ¿Por qué? ¿Por qué hay mucha diferencia entre iglesias y hermanos? Miren, para empezar, no debería haber denominaciones. Que pentecostales, bautistas, presbiterianos, nazarenos, etcétera, etcétera. La iglesia comenzó sin denominación y así debería seguir hasta el día de hoy. Somos cristianos evangélicos a secas. Así nada más. Somos cristianos evangélicos. Sin ninguna denominación. El problema es de que nunca nos vamos a poner de acuerdo aquí en la tierra. Siempre va a existir esa discusión, esa diferencia entre iglesias, entre hermanos. Yo no me junto con los pentecostales porque yo soy bautista. Pues yo soy bautista y no me gusta cómo alaban los pentecostales.
O los presbiterianos, que son más tranquilos, que ellos, si al caso, cuando mucho usan un piano, un órgano, porque la batería es del diablo. Que meter ya más instrumentos es del diablo. O sea, ¿hasta dónde caemos? No debería ser así. Y desgraciadamente va a seguir esto. Hasta cuando estemos allá con el Señor, toda la iglesia, ahí se acabaron las denominaciones. Es por eso que cuando venga el Señor Jesucristo en el arrebatamiento, Él no va a venir por la etiqueta. Que aquí diga bautista, aquí diga presbiteriano, aquí diga pentecostal. Él no viene por eso. Él viene por los que tienen a su Hijo dentro de su corazón. ¿Sí? Por eso dice Jesús en Juan 14. Y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. O sea que Jesús viene y va a tomar a aquellos que tienen el Espíritu Santo. Pero que están viviendo como vírgenes prudentes. Porque también sabemos que desgraciadamente hay una iglesia que se va y una iglesia que se queda. La iglesia que se queda eran cristianos que tenían el Espíritu Santo, pero lo tenían muy apagado. Otros que se decían ser cristianos, pero nada más pura apariencia, no tenían el Espíritu Santo, no habían nacido de nuevo. Por eso la iglesia que se va es muy pequeña, muy poquitos. Es un remanente fiel, invisible, se podría decir. Que los verdaderos cristianos, tanto pastores, evangelistas, son aquellos que no se andan queriendo buscar lo suyo en las redes sociales, dándose publicidad. No dejan que Dios los exalte, no dejan que Dios los lance al mundo a predicar a otras naciones, sino que ellos en su propia carne están buscando, quieren ser famosos, etcétera, etcétera. Cuando la iglesia verdadera es la que está callada, la que no se enfanfarronea, el cristiano que no anda ahí jactándose, el cristiano que no anda, ¿cómo se dice? Presumiendo, ¿verdad? Haciendo sentir mal a otros hermanos, que porque yo ya sé más que tú, porque ya llevo más años que tú, etcétera, etcétera. Esa es la iglesia verdadera, que vive en santidad y obviamente que obedece. Porque si la palabra santidad es alejarse del pecado, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos en santidad. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo, ¿verdad? ¿Que fallamos? Sí fallamos. Somos humanos y Dios lo conoce. Y por eso está su gracia. Y por eso nos perdona cuando confesamos. Pero a que todos los días, entonces tengo que hacer algo. Me tengo que preocupar porque no es por ahí. No puede ser. ¿Sí? Yo cuando me recién convertí, sí, me tomé otras chelas, pero después de 3 meses pasó algo de que Dios me redarguyó muy feo. Me sentía que no me podía dormir esa noche porque no me emborraché, pero me tomé unas cuantas, como decimos, pero nunca había sucedido eso en mi vida. Yo que me iba a andar redarguyendo, yo le echaba y me dormía y al otro día descrudar. Pero esa noche pasó algo, es que porque ya tenía el Espíritu Santo. Y así tenemos que ser con las hermanas que recién se convierten, dejarlos que sea el Señor, no quiera ser tú, no quiera ser yo, ¿verdad? Ahora que si te preguntan y te piden una asesoría y un consejo, mire, pastor, no sé qué hacer, yo vengo en una fuerte drogadicción y tengo esto, o la pornografía, bueno, ya los aconsejamos de acuerdo a la palabra y los empezamos a guiar. Pero tampoco te podemos permitir que si viene, por ejemplo, un homosexual que ya lleva tiempo y al rato ande queriendo coquetear con los varones, acosándoles, entonces ya me lo paro en seco y le digo, ¿sabes qué, hermano? Aquí te aceptamos y aquí es una iglesia, porque las iglesias son hospitales donde venimos todos enfermos y quebrados y zafados, locos. Y aquí estamos en restauración. Pero tú no puedes venir aquí, ya llevas tiempo, ya llevas meses y no puedes andar coqueteando con los hermanos o con los jovencitos. ¿Sabes qué? Y ahí sí ya lo llamamos y le hablamos en privado, vamos a liberarte. Si tú quieres. Porque eso que traes ya no es normal, es un demonio. Ya hablarles con la verdad y con la palabra. Y vámonos al cuarto, vamos a liberarlo, sacarle los chamucos. Y así pasó. La vez pasada contaba un pastor de que
así un homosexual, un hermano, y empezó a llegar y llegó el momento. Por eso, el día que pase y suceda algo acá, no se me vayan a espantar ni se me vayan a salir corriendo. Si ustedes están bien, están limpia su conciencia, no los va a revolcar el demonio. Una vez se los digo. Al contrario, van a ayudar a liberar. Cuando venga una persona así por primera vez, no sabemos, o invitado y se manifiesta el chamuco, y se empieza a manifestar, no tengan miedo. Porque si ustedes tienen el Espíritu Santo y están bien delante de Dios, no los va a avergonzar el demonio. Pero si ustedes están mal, andan en pecado y se manifiesta el demonio, y más ahí que se quieran ir de juzgones a ver qué está pasando, a ver cómo se está manifestando, le vamos a decir, salite de acá vos, te va a revolcar el demonio. ¿Qué estás haciendo aquí? Tenemos que tener valor, no tener miedo, ¿verdad? Porque puede pasar. Este pastor que me contó esto dice que estaban así en plena alabanza. Y es que en la alabanza es cuando se manifiesta la presencia de Dios, porque Él se mueve en medio de la alabanza, dice Luzano. Ya estaba la alabanza y la adoración, estaba la presencia de Dios cuando nosotros cerramos nuestros ojos. Por eso en la alabanza de adoración es que cerramos, cantamos las letras y ya no las sabemos de memoria, adoramos, imaginando que Cristo está aquí enfrente de nosotros y se manifiesta. Cuando de repente empiezan los gritos y se empieza a manifestar el chamuco, lo ven que empieza a revolcarse y a gritar y a agarrarse así. El pastor rápido los discierne, los líderes los discernieron. A ver, jálese ese muchacho por acá. ¡Fum! Y se lo llevaron a la oficina del pastor. Y allá se fueron 2, 3 diáconos y lo liberaron. Les llevó como 1 hora para que lo liberaron. Y ahora esa persona da testimonio. Ahí están sus conferencias en YouTube. Llegó a ser travesti. Así, de esa manera, él en esa estaba, pero Dios lo liberó. Y así tenemos que hacerlo con un orden, ¿verdad? Ahorita somos poquitos, pero si Dios no ha venido y crecemos, mire, va a suceder. Y es por eso de que tenemos que estar truchas. Para que entendamos todas estas cosas que estamos estudiando, la gracia de Dios, mire, por eso, si usted no puede venir un domingo, que por X motivo, mire, ahí quedan las conferencias grabadas, usted váyase al celular en su casa, agarre su libreta, tome apuntes, no se pierda la secuencia. Porque si usted es uno de los que son inconstantes, que nunca terminan un estudio completo, que porque por tal motivo no pudieron asistir a 1 o 2 partes, ya no entienden, se perdieron la secuencia. Es muy importante que entendamos esto. Tenemos que llevar toda la secuencia completa. Por eso es el discipulado. No transmitimos porque aquí estamos interactuando. Yo lo dejo que hablen ustedes, que levanten la mano, cualquier duda, para que vayamos aprendiendo todos. En las transmisiones no, porque pues supuestamente estamos lanzando un mensaje también a los inconversos, ¿verdad? Que conozcan la palabra de Dios. Bueno, vimos pues que aquí en Hechos 15 sucede esto, ¿no? Que querían judaizar la iglesia. Querían que guardaran la ley de Moisés. Y no eso es lo que hace la iglesia adventista, que ellos quieren guardar la ley de Moisés. Guardan el sábado, no comen puerco, no comen chicharrón, etcétera, etcétera. Y miren, yo conozco y he visto hermanas de ahí de esa iglesia que llegan el sábado, sus faldas largas, muy recatadas. Y yo he visto que después en la calle, con su chorcito corto. Yo conozco. Y así también hay cantidad de cristianas que están en ese tipo de iglesias legalistas que llegan al domingo pura apariencia. Una apariencia, quieren aparentar una santidad externa, pero por otro lado yo les he visto, Dios mío, digo, ¿y esa? Son cristianos. Pero Dios conoce el corazón. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esta es la tercera parte. Se va a poner más bueno cuando entremos ya el próximo domingo a los versículos que habla la palabra de Dios sobre todas estas cosas. ¿Qué prohíbe? Si no se puede, si se puede o no se puede, hasta dónde, cómo y cuándo.
Así que, música. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti para darte gracias por este tipo de estudios que es tan importante aprender, Señor, cómo tu gracia es suficiente para salvar, que tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida. Por eso existe la santidad. Estamos en el proceso de la santificación. Señor, que solamente tú conoces los corazones. Y te pedimos, Dios, que nos sigas guiando a través de este estudio. Y a los que están en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Cristo, tal vez no sé en qué situación te encuentres. Si piensas que el cristianismo es una secta, es donde te prohíben ciertas cosas, no es así. Aquí predicamos la palabra con la verdad, nada más con la verdad, para que tú entiendas. Y yo te quiero hacer una invitación hoy, que si tú quieres aceptar a Cristo por primera vez en tu corazón, no importa la religión que tengas, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón a través del Espíritu Santo, la Biblia dice que no eres salvo. Podrás tener religión, cualquiera que sea, pero si no está Cristo dentro de ti, necesitas a Él. Si tú quieres que Dios te regale hoy la salvación por gracia, si tú quieres recibir el perdón de tus pecados por gracia, sin hacer nada, solamente arrepentirte de tus pecados en este instante, repite conmigo estas palabras ahí donde estás. Y todos los de aquí orando con los ojos cerrados, dile ahí al Señor Jesús estas palabras: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo delante de ti. Te pido que me perdones todos mis pecados. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora entiendo que tu gracia es suficiente para salvarme. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, déjeme decirle que sus pecados han sido perdonados. Que la Biblia lo dice, que cuando un pecador se arrepiente, ángeles están danzando en el cielo. Así que le pedimos que se comunique con nosotros para darle seguimiento a su vida, para darle unas instrucciones que debe hacer para que usted siga avanzando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo guarde y que lo bendiga en el nombre de Jesús.